La verdad que la charla con él tenía naturalmente otros objetivos porque nadie imaginaba que hoy íbamos a estar en la situación en la que estamos, desde el punto de vista de la incertidumbre institucional. Pero bueno, vine al caso para aprovecharlo y preguntarle qué sintió ayer. Está en línea el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, ni más ni menos que el ministro de Economías, Pablo Olivares, a quien tenemos, a quien le agradecemos la gentileza de atendernos en días y en horas tan calientes. Olivares, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Connie, Guille, un gusto estar con ustedes y por supuesto con toda la audiencia. Bueno, me imagino que lo de ayer supone un nuevo obstáculo, digamos, en la idea de construir algún tipo de esquema de proyección y gobernabilidad, ¿no? Sí, en realidad construye es una dificultad que va más allá de un episodio o de una sesión, demuestra una dificultad de avanzar en un proceso de síntesis de resultado del diálogo político. A ver, en un sistema republicano, con expresión de pluralidad, sobre todo en su división de poderes y expresión de pluralidad en un sistema bicameral, es elemental de que los procesos de iniciativa de leyes tengan que surgir como síntesis de ese proceso, no de imposiciones, y que esos procesos de síntesis pueden tener matices, y esos matices se expresen tanto en las votaciones en general para habilitar el tratamiento de un tema, y que pueda inclusive haber distintas posturas, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos. Está Olivares en línea. Sí. Pablo, no, estabas diciendo que lo que significa, digamos, esta dificultad de la comprensión del sistema republicano, ¿no? Sí, en el sentido de la dinámica, porque en un sistema donde se tratan proyectos, sobre todo, como si bien se le denominó proyecto de ley ómnibus, que significa inclusión de muchos temas, el tratamiento de la habilitación del proyecto ya es un gesto de quienes acompañan el proyecto como tal, y entender que en un sistema republicano, donde en el poder legislativo hay una expresión a proporcionalidad de las distintas fuerzas políticas, eso tiene que tratarse en un proceso de síntesis. Bueno, allí, evidentemente hubo dificultades. El propio oficialismo tomó la decisión de no continuar, pero ha sido un tema que a veces uno es preferible que sea de aprendizaje para poder avanzar hacia los que todos que participamos en entender que la población eligió un cambio el año pasado en los distintos niveles de gobierno, principalmente en el nacional y en la provincia de Santa Fe, y que se está en sintonía con los principales lineamientos, es decir, de reducir la inflación, de estabilizar las variables macroeconómicas y de equilibrar las cuentas públicas. En eso no hay disidencias, sobre todo hay coexistencia de objetivos, lo que sí hay que decir que en toda órbita el que tiene que poner más, el que tiene mayorías y el que tiene el gobierno a cargo es el que tiene que poner, el que tiene más responsabilidad de que las cuestiones salgan adelante, no la oposición. Es así, poner que la oposición o quienes son los aliados tengan que tener la responsabilidad de que todo algo salga adelante, en realidad es al revés. Quien gobierna tiene la responsabilidad, el poder de la iniciativa, pero al mismo tiempo la responsabilidad de que las cosas salgan. Ministro, digamos, a ver, esta es la pregunta que yo quería formularle antes de esta nueva mini crisis sobre la gran crisis. ¿Cuáles son las coordenadas que faltan o que le faltan a las provincias para poder establecer? Yo entiendo que con esta inflación es muy difícil, pero para poder establecer un plan de trabajo que les permita, no sé, proyectar crecimiento, planes de desarrollo de la industria, lo que ustedes vienen promoviendo, cumplimiento de algunas pautas salariales, aumento de la recaudación. ¿Qué es lo que debería pasar para que ustedes tengan algún tipo de estabilidad y puedan empezar a proyectar y cumplir con la proyección? Porque la sensación que da es que están todos parados. A ver, de cuestiones que dependan, y después quiero ir a lo que en realidad la provincia no se queda en una postura expectante y que hasta tanto esto suceda no hacemos nada, sino por el contrario, tratamos de resolver con lo que tenemos, pero vamos resolviendo. Pero dicho esto,
¿qué es lo que queda? O sea, yo dividiría conceptualmente en dos cosas. Por un lado, cuestiones que dependen de la macroeconomía, es decir, del éxito que puede ir teniendo el gobierno en estabilizar la macroeconomía. Esto significa que la inflación se reduzca y básicamente que la cuestión del tipo de cambio se vaya estabilizando y que pueda por lo menos frenarse la recesión y tener un piso como para poder comenzar una etapa de recuperación de la actividad económica. Eso es uno de los elementos que inciden, por supuesto, en las proyecciones de los recursos propios de la provincia y de la evolución de los recursos nacionales que vienen de manera automática. El otro componente, y que sí ya es una dependencia más directa de decisiones del gobierno nacional y no de los resultados de sus decisiones, creo que ahí hay que hacer una gran diferencia. Es decir, una cuestión es el comportamiento macroeconómico, es una cuestión de resultados. Los medios son los instrumentos que tiene el gobierno para ver cómo logra esos resultados. Es cierto que a veces los resultados se pueden dar más o menos, pero esto que tiene que ver con la variable macroeconómica es una cuestión de resultados de lo que pueda lograr el gobierno nacional. Ahora, el otro flanco son decisiones concretas que sí dependen 100% del gobierno nacional, que tiene que ver con las transferencias no automáticas. Puntualmente son transferencias que son históricas, que no son discrecionales en su sentido como se las entiende peyorativamente. Por supuesto que dentro de las no automáticas están las transferencias que históricamente han ido según la cara del gobierno provincial de turno, y Santa Fe sistemáticamente no estuvo en ese componente, pero hay componentes de transferencias no automáticas como el Fondo de Incentivo Docente, como la Hora 25, se le llama así, o jornada extendida docente, refuerzo de comedores, refuerzo nutricional de comedores escolares, programas de salud. Hoy los sistemas de salud provinciales tienen un componente importante de insumos, sobre todo medicamentos de alto costo que vienen de programas nacionales, y financiamiento de obras que están en ejecución. Esto sí depende directamente de una decisión del gobierno nacional. Por supuesto que está en línea con el plan económico, pero no es una variable como la inflación, que es un resultado es una decisión concreta. Digamos, recorto, continúo, son decisiones que aún, todavía, comenzando febrero, no están definidas y que de alguna forma nos incide, porque a la hora de encarar el año, una cosa es lidiar con cómo va a impactar resultados de la política económica, pero son inflación, crecimiento y pueden hacer variar más o menos los recursos, pero otra cuestión es no tener decisiones concretas de recursos que vienen del gobierno nacional y que financian servicios públicos esenciales. O sea que esto segundo es lo más urgente, diría yo. Lo otro es parte de esto que estamos compartiendo todos los argentinos, los tres niveles de Estado y las empresas, y en realidad todos los actores económicos, de bueno, la suerte que tenga el gobierno y que todos acompañamos en la estabilidad macroeconómica para poder volver a crecer. O sea que, digamos, hoy ustedes están teniendo dificultades reales de flujos nacionales de lo que llaman las transferencias no automáticas. Así es, una previsibilidad de que todos los meses hay que ver qué entra y qué no va a venir. Y además afecta a comida, salud, a algunos gastos esenciales del trabajo social. Digo, hay estas cosas hay que decirlas porque el subsidio de transporte, Connie. Claro, subsidio de transporte. Algo de todo. Hoy hay un paro, mañana hay un paro, para decirlo en términos de hoy, la provincia de Santa Fe en su parte está presente. Sabemos que el subsidio al transporte hay tres componentes. Uno es lo que el Estado Nacional recauda de la recaudación de lo que cobra el boleto. Eso hay que decirlo, el Banco Nación monetiza permanentemente, y son recursos que tiene el Banco Nación para al mismo tiempo hacer su negocio bancario, que es prestar, que recauda del boleto a través de toda la recaudación sube. Y por otro lado, la provincia comparte el subsidio a las empresas, y en eso Santa Fe está presente. Lo que acá pasó es una decisión nacional de no participar más en lo que históricamente venía haciéndolo, y bueno, son cuestiones de ese tipo, que no nos pegan un servicio estrictamente provincial, pero que es una cuestión de servicios municipales, inclusive servicios que sí regula la provincia, como los interurbanos. Pero tenemos múltiples otros casos que en definitiva es día a día, porque sucede que a veces hay interlocutores con los ministerios sustantivos de nación, es decir, los ministerios que supuestamente tienen que transferir o están a cargo de esos programas, a veces transmiten una realidad que después a veces en otra área del gobierno nacional dicen no, eso no continúa. Entonces se da también en una
en un permanente necesidad de chequear día a día qué es lo que llega o no llega. En este contexto, cuando se sientan en paritarias y les están reclamando una mejora o un cumplimiento del acuerdo, y ustedes se encuentran con esto, digamos, ¿hay forma de hacerle entender a la dirigencia sindical que tienen que esperar? ¿Cómo vienen siguiendo, monitoreando, digamos, la proyección de las conversaciones? Porque lo que uno avisora también es un frente de tormenta con el no comienzo de clase, con la eventualidad de algunos paros. Digo, ¿se entiende del otro lado lo que les está pasando a ustedes con los números o no? Creo que en primer término hay una comprensión común de la situación macroeconómica del país, la dificultad. Después, obviamente, cada uno de los actores entiende que, bueno, en esa situación que le afecta a todo lo que es la del Estado provincial, aspira a que sean otros los sectores que de alguna manera sean el amortiguador de eso, pero no le toque a uno. Es una aspiración a veces elemental, pero bueno, es parte de esa negociación. Ahora, hay una diferencia muy importante y quiero remarcar. Mientras el Estado Nacional está haciendo de una consigna el congelamiento de los trabajadores públicos y los considera al mismo tiempo conceptualmente con una determinada postura peyorativa a nivel nacional, en Santa Fe hay un compromiso de la actualización de los salarios de los trabajadores públicos. Esa actualización es como en una valoración del trabajador, del servidor público, que digamos hay una diferencia notoria con el temperamento a nivel nacional. Lo que por ahí es parte del debate en el ámbito paritario, bueno, es cuáles son las posibilidades para esa actualización. Creo que ese es el punto, fíjese, de todas las discusiones que tenemos en el país hoy, mientras a nivel nacional la discusión es congelar o actualizar, en la provincia de Santa Fe hay un consenso de actualizar. Lo que estamos hoy abordando en una mesa con cada uno de los sectores en las paritarias es, bueno, cuáles son las posibilidades, las aspiraciones de esa actualización y las posibilidades. Bueno, en este proceso es donde la provincia, bueno, el gobierno provincial está tratando de construir una posibilidad para esa actualización. Después, bueno, digamos, vendrá la respuesta ante cuánto satisface. Siempre que hay una negociación, en ningún espacio de la vida se aspira a que esa negociación haya a veces todas las partes ya vayan 100% satisfechas en todas sus máximas aspiraciones. Simplemente lo que uno se dice, bueno, si las aspiraciones esenciales han sido cubiertas, y después se da la respuesta. A veces, y ahí pasa el otro comentario que hacía, Joni, si después la cuestión del inicio de clases como tal, yo no quiero arrimar, digamos, en un contexto menos en el contexto con el que estamos, con salarios que toda la Argentina se han caído. Pablo, nadie va a discutir la legitimidad del reclamo. Yo creo que eso, digamos, exactamente. Nadie en su sano juicio puede negar eso. En algún momento, bueno, hay que plantear de que si las paritarias es un ámbito abierto de forma permanente, que en todo momento los trabajadores que tienen que expresarse lo pueden hacer. Santa Fe ha sido claro en esta cuestión de la receptividad de esas posiciones, que a veces el inicio de clase se ha tomado de una postura tan tajante de alcanzar un acuerdo completo para poder hacerlo, pero bueno, creo que no es el año, a ver, yo no quiero tirar, digamos, este tema menos en este año, pero creo que a lo largo del tiempo es una materia que tenemos que ir desarrollando para que no le asignemos al inicio de clase a veces este contenido que suele estar presente como que, digamos, que está atado un inicio de clases a un acuerdo completo. Pero bueno, no quiero cargar este año con esa discusión, pero entendemos que lo que hay que volviendo sobre lo que decía anteriormente, en un contexto nacional donde la discusión es congelar salarios, Santa Fe está planteado en un lugar donde va a actualizar salarios, donde entiende la necesidad de los trabajadores de que sus salarios se actualicen, y lo que de alguna manera es el único, te diría, el componente central de esa discusión es el cuánto es la posibilidad de esa actualización y el cómo. Es lo que va a transcurrir en estas semanas que siguen, y esperemos que poder llegar a acuerdos. En esta Argentina que vivimos hoy, son acuerdos que a veces, como en otros años eran acuerdos que cerraban un año completo, porque había cierta estabilidad de las variables macroeconómicas que podían permitir eso, en este año sabemos que
va a ser un año, digamos, Ujú. de discusiones intermitentes, sobre todo en temas salariales, pero bueno, esperemos que por lo menos en este inicio podamos tener un acuerdo como para poder comenzar el año. La última, Pablo, yo sé que es un tema, yo digo, son temas delicados porque en el momento digo, uno tiene la sensación de que está en un campo minado y cualquier digamos, mina que explota adicional puede generar la explosión de la otra. Pero hay un tema con el que yo ya tuve algunos cruces con algunos oyentes, que es el tema de la cantidad de agentes que ustedes recibieron en la administración pública. Digo, ustedes hablan, lo dijo el propio gobernador, de 13.000 agentes adicionales respecto a 2019, 2020, y 9.000 en el último año. ¿Ustedes avanzan en ese conteo? ¿Están avanzando en la idea de ir dando de baja A ver, los cargos en planta que no correspondan o en todo caso que no cumplan con la ley? bien, hay un buen planteo. Hay un tema en las cantidades, que creo que en las cantidades es una cuestión de registro. Una Ujú. cuestión de registro porque después a lo largo de la historia se hacen narrativas donde se le ponen determinados atributos a determinados periodos, o sea que hay que tomar registro de que en una gestión hubo 13.000, se incrementó en 13.000 En 4 años, sí. digamos, puestos más en la administración provincial. Bien, ahora bien, hay partes que son parte de la fuerza de seguridad, por lo cual uno dice, bueno, mire, ingresaron por el lugar que debe ingresar la fuerza de seguridad, son más agentes, digamos, en un lugar muy importante. Hay parte que tiene que ver con la cobertura de avance, de cargos y horas del sistema educativo. Y después hay un componente no menor, que fue áreas básicamente administrativas, donde cuando uno hace una mirada, dice, bueno, hacía falta reforzar en determinados lugares donde ni siquiera las condiciones de infraestructura estaban para los puestos de trabajo y en las condiciones que se hicieron. En este último punto es donde se pone el foco, no los 13.000, sino en este último punto, porque en definitiva pasan dos cosas. Primero es sobre la necesidad o no, pero bueno, el trabajador que ingresó en las condiciones que le permite tener el derecho a estabilidad es una cuestión donde quedará como un registro de una mala decisión de un gobierno que tomó y que, bueno, se tiene que soportar las consecuencias. Ahora, hay otro componente que fue donde el mismo proceso en el cual se incorpora esa persona o esos agentes ha sido birlando o eludiendo determinados elementos que la propia ley establece. Entonces, es allí, en ese punto, donde se está poniendo el foco. No en el punto de que haya un agente más, eso es que pasa una decisión sobre la eficacia o eficiencia con la que tomó decisiones un gobierno anterior y de la cual nosotros también, el futuro, la historia nos pondrá en un lugar donde juzgue lo que habremos hecho. Ahora, lo que está puesto el foco es en el modo, en el medio mediante el cual se hizo, porque no es lo mismo pasar a planta, digo, te doy ejemplo por ahí extremo. No es lo mismo el pase a planta de una persona que se la contrató previo a todo lo que fue la pandemia COVID, un agente de salud en la pandemia COVID que tuvo que atravesar lo que fue esa prueba tan fuerte, que estuvo años en una situación de precariedad que pasa a planta, a una persona que, lo digo con, digamos, sin tapujos, a una persona que cuando en la legislatura se estaba definiendo la fecha en la cual se iban a considerar las posibilidades de ampliar cargos para el pase a planta, en ese momento le estaban avisando que traigan los papeles, así el día anterior le ingresaban por mesa de entrada predatando un contrato, así podía el día de mañana usufructuar un pase a planta. Ujú. Entonces, son dos situaciones muy distintas. El primer caso, por supuesto que tiene toda la garantía de que, y digo otra cosa más perversa. Hay gente que estuvo en toda esta pandemia de COVID y que por alguna u otra razón no se los pasó a planta. Y hubo gente que en el momento de que se estaba discutiendo en la legislatura qué fecha se iba a considerar para permitir la ampliación de cargo para el pase a planta, en ese momento no estaba trabajando en el Estado, ni siquiera como contratado, y se le fue y se le elaboró un contrato predatado y se lo pasó a planta. Entonces también hay una situación de una injusticia muy fuerte, y no estoy en este sentido, quiero dejar a salvo la cuestión de los gremios, porque en esta cuestión fueron cuestiones principalmente del gobierno anterior. Entonces, bueno, por supuesto que hubo listados que se firmaron en forma conjunta, pero esto que estoy planteando, de esta injusticia, de esta manera de cómo se aprovechó
un posible pase a planta y cómo de alguna manera quien se lo merecía se lo dejó por alguna razón aduciendo problemas formales, y a quien de alguna manera no tenía ningún vínculo con el Estado, al momento de tener la posibilidad del pase a planta, se les construyeron todas las formalidades para que lo haga. Bueno, Pablo, va a ser un año difícil, ¿no? Uno espera que los números de la macro, con la cosecha, con algún golpe de suerte, encima tenemos sequía. Digo, parece que están los astros conspirando contra la economía argentina. Digo, uno espera que esto tenga un alivio en algún momento, alguna curva. Creo que el alivio, primero hay un componente de solidaridad, que es lo que le están pasando peor en estas circunstancias, y es donde tiene que estar focalizándose la acción del Estado. Te doy otro ejemplo, la asistencia alimentaria que viene del Gobierno Nacional, que es parte de esas transferencias, la provincia, toma una decisión, y esto es una cuestión muy clara que ha dicho el gobernador. O sea, la cuestión alimentaria acá no se negocia, y donde tenga que estar se va a estar. Entonces, en esa cuestión y otras necesidades, gente que en inicio de año escolar tenga la cuestión de los gastos de inicio de escolar, la gente que está abonando una prepaga, digo un caso, gente que está abonando una prepaga y que a veces no la puede sostener, porque hoy trabaja en forma independiente y está en una edad donde si después que deja de abonarla no va a volver a ser readmitida una prepaga, ponerse en la piel de esa persona, y creo que ahí es donde tenemos que poner, en este trance tan fuerte, poner el foco en los que la están pasando así. Esperemos que estas situaciones adversas, por lo menos a los argentinos, si algo nos deje positivo, es el concepto de resiliencia y de saber que tenemos que atravesar lo duro para tener algo mejor. Creo que es un aprendizaje que los argentinos nunca tuvimos, porque siempre le hemos echado la culpa a alguien, a un chivo expiatorio de las situaciones adversas, y no sacar esa cuestión de hacia adentro de nosotros mismos. Hay países que han atravesado cuestiones mucho más difíciles, la han capitalizado como un incremento hacia la resiliencia, y bueno, y apostar hacia eso. Pero creo que en el interín tenemos que mirar en todos aquellos que esta situación nos está tratando con mayor crudeza, y bueno, aspiramos a que, bueno, quienes nos toca conducir de lugares del Estado podamos hacer que en lo que nos corresponda, lo antes posible, podamos llegar a tener una situación un poco mejor. Pablo, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. El ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares. Yo no quiero dar los hombros ni de Pablo Olivares, ni de Lop. Digo, es un momento muy delicado, que como verás, digo, Guille, esto para cerrar, es casi como un rompecabezas. ¿Cómo se llama este juego de las maderitas? El Shenga, ¿viste? Cualquier pieza que mueves, puede generar un derrumbe. Y encima tenés desde abajo y desde arriba demandas con efectos tembladerales, ¿viste? Con efectos de temblor. Entonces, a mí me parece que es un buen momento también, que era lo que nos faltaba decir hoy, para que la dirigencia política también tome nota de que hay gente que la está pasando muy mal y baje el tenor de la discusión. También lo aísla el presidente en su locura, ¿viste? Y se comprenda que lo que está en juego es mucho, es el alimento de la gente, la educación, la salud pública. Hay mucha gente que está cayendo en circunstancias de verdad de profunda pobreza. Hoy me decía un amigo de Rosario que en 7 cuadras había visto 6 personas en situación de calle. La verdad es que la situación es tan delicada, tan bordeando lo inhumano, que sería conveniente que formemos un gran ejército de racionales, que entendamos que hay que bajar un poco las armas, que hay que bajar un poco el tenor, que hay que comprender que la situación es mucho peor que hace un año, y que, es un momento para construir, para aportar, para acordar, y no para confrontar más. Y si Milei quiere confrontar, que no encuentre, enfrente gente que le dé motivos para seguir argumentando a favor. No sé, yo ayer ponía algo en redes que, yo no soy religioso, pero les decía, los que son religiosos que recen, porque yo creo que cuando vos estás en manos de irracionales y los que toman decisiones tienen esa cosa furiosa, ahora Milei volvió a hablar en Israel, para agregarle leña al fuego, también hay que pensar lo que pasa hacia abajo.
y me parece que es una cosa que no está tenida en cuenta a la hora de la confrontación. Ni por parte del gobierno nacional, claramente, ni por parte de otros sectores que no entienden que tienen que, de algún modo, exigir diálogo, seguir exigiendo diálogo, y que no se vea esto como un gran argumento. Después vamos a hablar, pero digo, como un gran argumento. Alguna vez los nazis encontraron en lo que fue el atentado y el incendio de lo que era el Reichstag, que era el parlamento alemán. Encontraron una figura que era la de un dirigente comunista. Yo no sé si esta historia, me imagino que es muy conocida, que es de un tipo que fue absuelto hace pocos años, después de haber sido asesinado, colgado, que era Marinus van der Lubbe, que fue acusado, y a partir de eso los nazis sentaron, digamos, el comienzo. Era la advertencia de que venía la invasión comunista en Alemania, que los rusos habían decidido invadir Alemania, y derivó en una reacción nazi que argumentada sobre la base de una falsa acusación contra un comunista. Eso le dio una legitimidad al nazismo, que terminó ganando las elecciones. Entonces digo, advertir que cualquier acción que le sirva en bandeja argumentos a Milei, la van a usar. Entonces digo, sobre todo para los violentos, para los estúpidos que creen que esto se resuelve en la calle tirando piedra, para los que creen que de verdad están representando la voz de lo que no representan, es un momento para tener calma y para no cometer errores. Y que se equivoque el gobierno, si quiere, pero no nos equivoquemos nosotros, sobre todo los que dicen estar del otro lado. O sea, no forcemos a situaciones que después van a ser leídas como... El ejemplo concreto es la posibilidad de que haya un paro de transporte. Muchachos, es que hay 48 horas. Bueno, los choferes cobran un palo. No están cobrando 120 lucas. Los choferes cobran un palo. Muchachos, sean solidarios. Hoy cobran un palo. Es una vida bastante, no te digo cómoda, pero es una vida bastante, digamos, sean solidarios. No fuercen al parate del sistema de transporte público. Estás atentando contra la gente y estás dándole motivos a Milei para ver lo que llaman los dirigentes gremiales. En Santa Fe, no podés anunciar que no va a empezar la clase si no te pagan una diferencia salarial. Si estás cobrando relativamente bien respecto a lo que está pasando. Digo, esto de la solidaridad y de la sensatez es importante tenerlo presente. Digamos, ¿qué batalla vamos a dar hoy? ¿Contra quién nos vamos a pelear hoy? Cuando en realidad estamos ante un riesgo mucho más grande que la democracia, el delirio de un periodo. Me parece que es un buen momento para que todos bajen un poco la calentura, dejen de actuar por su cuenta y miren el contexto y empiecen a pensar solidariamente. ¿Cuál es la mayor o menor gravedad? El tipo que se está quedando sin vivienda necesita mayor atención que el tipo al que le aumentaron el alquiler. Y puede pagarlo, pero lo ahoga. Digo, de verdad, hoy es importante distinguir entre el ahorcado y el que está yendo al patíbulo. Entonces digo, me parece que es un buen momento para que la dirigencia política, la dirigencia gremial, los medios de comunicación, la dirigencia social entienda que hay situaciones más urgentes que otras, que hay situaciones más graves que otras, sin desconocer la gravedad de eso, y que no colaboren con convertir a algunos comportamientos en el Marinus van der Lubbe de los nazis, que les daba argumento para provocar el incendio. Me parece que hay que llamar a la sensatez. Y creo que la sensatez es, entre otras cosas, no poner tu problema personal por encima de los problemas sociales. Es un ejercicio bastante difícil, y acompañar a los estados que no están queriendo cerrar, echar, despedir, no alimentar, no aumentar los salarios. Acompañar, de cualquier color político que sea, peronista, socialista, del PRO, digo, acompañar, no meter a todos en la misma hoguera, porque el riesgo que corremos es mucho más grave. Y yo creo que hay muchos que no lo están viendo. Hoy no lo están viendo. Ojalá ocurra.